Gracias, amigos, por estar con nosotros en este espacio de Radio Pichincha, también a través de nuestros canales audiovisuales en redes sociales y en 95.3, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Hoy tengo el gusto de presentarles a Juan Carlos Gachet, escritor, y quien el día de hoy nos trae una publicación que la tengo en mis manos. Instituto Nacional Mejía, anécdotas de los compañeros de siempre. Nos da muchísimo gusto poder saludarlo. Sabemos que además está viviendo en el extranjero, pero se ha dado un saltito por Ecuador para poder compartir esta publicación y para poder reencontrarse, me imagino, también con los compañeros del Mejía, este colegio tan emblemático de la capital y de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, a Radio Pichincha, a los oyentes de Radio Pichincha, aquí en Quito, en la provincia y en todo el Ecuador, si es posible. Una gran oportunidad poder compartir este anecdotario del Instituto Nacional Mejía, de los compañeros de siempre, que se remonta a las promociones de los años 60 y abarca prácticamente hasta el 2020. Entonces, es un honor para mí haber recopilado estas anécdotas de los compañeros de mi promoción, y de ahí prácticamente se fue diseminando la voz a otras promociones, 1963, los años 70, los años 80, 90, 2000, 2010, 2020. Bueno, usted dice anécdotas de los compañeros de siempre. ¿Cómo ha mantenido el contacto? Hay algo que yo siempre veo en los estudiantes del Mejía, en las promociones del Mejía, y es que mantienen mucho el orgullo. Yo no sé, seguramente hay otras instituciones educativas que también pues manejan mucho esto del apego al nombre de su institución, pero como el Mejía creo que ninguna. Como el Mejía ninguno. El Mejía es el semillero en toda disciplina, tanto en el aspecto social como en el aspecto económico, en el deporte. Y el contacto prácticamente con los compañeros fue por medio de cartas. Cuando yo me fui a los Estados Unidos, mantuve contacto con estos compañeros de mi promoción de 1983, que eran 6 compañeros, vamos a decir, y luego con la tecnología, el internet, prácticamente se logró contactar a todos poco a poco por otros compañeros, y de ahí se hace prácticamente el ideal de compartir nuestras anécdotas y perennizarlas en un libro como es este anecdotario de el Instituto Nacional Mejía de los compañeros de siempre. Usted se graduó físico-matemático, ¿no? Claro que sí, físico-matemático. Recuerdo en esa historia algunos pasajes prácticamente con Aldo Custode, el ingeniero Aldo Custode. Entonces, él nos dio la pauta a los físicos matemáticos para poder resolver los casos de factoreo en segundos. ¡Ay, qué horrible! Exacto. Oiga, pero así hay historias de cada uno de los estudiantes con quienes han podido tomar contacto, ¿no? ¿Qué es lo que le cuentan? ¿Qué es lo que comparten en esas anécdotas? Bueno, ellos comparten de todo un poco, vamos a decir, con Guido Flasher, por ejemplo, Guido Flasher, que hacía pasar el año en esa época solamente sabiendo el concepto de apreciación del arte. ¿Qué es el arte? Entonces, si uno contestaba, es la expresión de los sentimientos humanos expresados a través del poder creativo, entonces Flasher nos daba su palmada en el hombro y pasaste de año. Otras, con Aldo Custode, los físicos matemáticos que teníamos que estar expeditos en esa época en el factoreo. Entonces se llamaba a algún estudiante a que resuelva uno de los problemas, y si titubeaba, no podía, lo que hacía Aldo Custode, el Toro Custode, es darle la cabeza hacia el pizarrón. Entonces los otros estudiantes prácticamente ya estábamos con esa adrenalina, y el rato que ya llamaba, señor Gachet, a resolver este problema de factoreo, yo ya lo tenía resuelto de antemano por
la adrenalina que corría por mi sangre y no pasar por ese bochorno de recibir. Claro, bueno, hoy en estas épocas ya esto ya no se toleraría y se metería en un gran problema, pero digamos, cambian los tiempos, ¿no? Y todos veo que recogen muchos aprendizajes, ¿no? A lo largo de la vida. Veo fotografías, las restauraron, porque algunas son fotografías de hace tiempo atrás, de quién se las envió, cómo lograron recopilar también el material fotográfico que resulta un tesoro, ¿no? Las fotografías siempre son un tesoro. Exactamente. Entonces, bueno, las fotografías, las primeras son de mi archivo personal. Entonces, en los años 80 yo tenía la cámara de mi padre, de vez en cuando llevaba y tomaba fotografías de mis compañeros en el curso, en las formaciones. Una sola toma. Una sola toma, exactamente. Y después ya varias tomas. Luego con la comunicación mis compañeros me dieron sus fotografías y de ahí yo también por medio de la investigación recopilé otras fotografías que ya son históricas, obviamente dando crédito a los autores de esas fotografías. Es un libro pesadito, tiene pues varias páginas, 821 páginas, ¿no? Exactamente. 822. ¿Cuánto tiempo le tomó recopilar toda esta información, todas estas anécdotas, estas fotografías? Bueno, desde la primera reunión que tuvimos con los compañeros en el año 2014, empecé a darles la idea de plasmar nuestras historias en un libro. Entonces, fueron 5 compañeros que me enviaron sus anécdotas con sus reseñas biográficas y después se fue pasando la voz a otros compañeros del curso y otras promociones, tanto de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Entonces poco a poco se logró recopilar y prácticamente son los datos de 95 personas que recopilaron sus historias, me las proporcionaron, yo prácticamente las edité y de ahí se escribió este libro basado en la historia del Instituto Nacional Mejía desde su fundación por intermedio del general Eloy Alfaro en el año de 1897, nuestro patrono que es el ícono prácticamente de nuestro ideal del laicismo, José Mejía Lequerica. La historia de la institución, tanto cuando se inició en el Beaterio hasta la instalación de la actualidad, que es en la calle Vargas, la arquitectura clásica o neoclásica, que fue prácticamente la obra de un arquitecto alemán, y de ahí los primeros profesores que prácticamente el general Eloy Alfaro trajo desde Europa, fueron profesores alemanes, franceses, españoles. Entonces nuestro colegio es prácticamente un símbolo del laicismo. Así es. Un símbolo del laicismo creado por Eloy Alfaro. ¿Y usted ha visitado el colegio recientemente? Claro que sí, yo siempre que vengo acá a mi patria, lo primero que hago es establecer contacto con mis compañeros y encontrarnos ahí en el Instituto Nacional Mejía. ¿Todavía van? Todavía vamos. Interesante. Nos encontramos ahí justamente en el frontispicio, que es la fachada, el graderío principal, y de ahí hacemos un recorrido por los cursos donde hemos estado, el 6º curso, 6ª sección, que prácticamente está en el 2º piso, en pleno centro del frontispicio. Y de ahí seguimos el recorrido al 5º sexta, 4º sexta, 3er curso, 2º curso, vamos al internado, vamos al otro edificio que es al otro lado justamente. Entonces hacemos un recorrido histórico por el estadio, las instalaciones y todo. Qué gusto conversar con Juan Carlos Gatchet, autor de este libro, Instituto Nacional Mejía, anécdotas de los compañeros de siempre. Ya para finalizar, ¿dónde van a poder los estudiantes, las promociones del Mejía poder tener este libro? ¿Cómo lo van a poder acceder? ¿Está a la venta o de qué forma se va a difundir? Bueno, vamos a tener un programa el 4 de agosto, viernes 4 de agosto,
a las 4 de la tarde en las instalaciones de lo que fue la casa de José Mejía Lequerica y que ahora es la sede de la Sociedad de Egresados del Mejía. Entonces va a haber una programación donde se presentará la última edición de las anécdotas, así como un par de libros más de mi autoría, y estarán los libros disponibles. Voy a presentar mis tarjetas de presentación justamente, y ahí está mi información, contacto y cómo pueden los diferentes participantes acceder a la compra de este libro, que es un legado histórico para las diferentes generaciones, tanto de hoy como del futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Conversábamos con Juan Carlos Gachet, escritor de este libro, Instituto Nacional Mejía, Anécdotas de los Compañeros de Siempre. Su profesión es otra, pero sin embargo ha estado también combinándola con este esfuerzo, ¿no? Y eso también es destacable. Exactamente. Gracias por la oportunidad de... yo me gradué de físico matemático en el Instituto Nacional Mejía. Mi profesión dio un giro total cuando llegué a los Estados Unidos. Para poder acceder a una educación superior tuve que ingresar a las Fuerzas Armadas y de ahí ir incursionando en las diferentes actividades en el campo económico. Saqué mi maestría en la Universidad de Maryland, Hawaii Pacific University, y luego mi doctorado con la Universidad Intercontinental de California. Entonces, bueno, aquí estoy. Muchísimas gracias. Así cerramos este espacio y les agradecemos también a ustedes, les enviamos el abrazo fuerte también, especialmente a los estudiantes y a los ex estudiantes del Mejía.